Sandra Lorenzano, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Al contrario, el placer es mío. Y ante todo, enhorabuena por ese Premio Málaga de Ensayo con Herida Fecunda, de la cual vamos a hablar. Muchas gracias, sí, estoy muy contenta. Sabes que soy la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Málaga de Ensayo, entonces me siento muy feliz y muy honrada. Mira, para aquellos, Sandra, que no te conozcan, eres poeta, cuentista, novelista, ensayista y, como dijisteis en la presentación en la Casa de México, es como si todos esos géneros estuviesen mezclados en este libro donde abordas el tema del exilio. Sí, Herida Fecunda es un libro en el que yo intenté hacer una reflexión, sobre todo desde la lengua poética, desde la lengua literaria, que es la lengua en la que me siento más cómoda, porque además me parece que la distinción o la separación entre lo poético y lo ensayístico, las emociones y la razón, la racionalidad, no es tal, ¿no? Entonces, un poco desde ahí el tema del exilio a partir de mi propia experiencia de exiliada. Yo llegué a vivir a México en 1976, tenía 16 años y llegué con mi familia huyendo de la dictadura militar argentina. Siempre digo que el exilio se terminó en 1983, cuando se pudo elegir al primer presidente democrático después de las juntas militares criminales que dejaron 30.000 desaparecidos en el país. Y mucha gente regresó a vivir a la Argentina, mi familia completa regresó y yo ya me quedé en México. Así que, bueno, por eso insisto en que soy Argenmex. Argenmex. Me ha gustado mucho en una entrevista cuando he leído que contabas que hace un tiempo tú decías, hablando del exilio, somos hijas e hijos de la derrota. Y tu padre te contestaba, no, somos hijas e hijos de la resistencia. Sí, qué lección de mi padre, ¿no? Porque yo pensaba no solo en la generación de mis padres o en la mía, sino pensaba también en los abuelos y en los bisabuelos, ¿no? Mis bisabuelos llegaron a la Argentina, unos huyendo de la pobreza en Italia, de la Italia de principios del siglo XX, unos eran del sur, de Calabria, y otros del norte, de Génova. Pero eso, escapaban, querían pues tener una vida mejor y hacer lo que hacen todos los migrantes del mundo, que por eso se cruza este libro no solo con mi exilio, sino con todas las migraciones, que es poder darle a sus hijos una vida mejor. Si tú le preguntas, especialmente a las mujeres migrantes, ¿por qué arriesgan la vida para irse a otro lado? Normalmente te contestan para que mis hijos puedan tener lo que yo no tuve. Y algo así guió a mis abuelos, a mis bisabuelos italianos en ese momento. Los abuelos del lado materno eran rusos, judíos, y huían de los pogroms, o sea, huían de la violencia. Entonces yo pensaba siempre esa marca de la huida no es solo mía o de mi familia, sino hay millones de personas en el mundo en este momento fuera de sus casas intentando encontrar un nuevo hogar. Y entonces dije eso, somos hijos de la derrota. Y mi padre me miró así como, no has entendido nada, ¿no? Somos hijas e hijos de la resistencia. Y esa frase hizo que yo mirara las cosas desde otro lado. No digo un lugar absolutamente contrario u opuesto, pero sí diferente. Y es verdad, ayer que, bueno, no sé cuándo me escuchen, pero ayer fue la entrega para mí del Premio Málaga y pensaba en esto de ser una mujer latinoamericana que lo recibe y la importancia del movimiento de mujeres en este momento en el mundo y especialmente en América Latina. Y hay una viñeta, yo lo contaba, que me ha conmovido muchísimo y que de alguna manera retoma esta idea que me estás planteando, ¿no? Esta pregunta. Venía en la viñeta una mujer que estaba sentada, una mujer de mi generación, digamos, sentada, las tres de espaldas, entre una mujer mayor con un pañuelo blanco, haciendo referencia a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y una joven al otro lado
con un pañuelo verde, haciendo referencia a la marea verde feminista que ha luchado tanto en toda América Latina, en todo el mundo. Pero digamos, esta marea verde que para nosotros viene de la Argentina, atraviesa el continente y llega hasta México. Y decía, somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Y esta idea de ser un eslabón en esta cadena de resistencia, justamente de lucha, de defensa de los derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular, me parece especialmente conmovedora, ¿no? Y me sitúa en un espacio, el del eslabón, que tiene una responsabilidad ética fundamental en esta transmisión. Y Sandra, en este diccionario emocional, que podríamos decir del exilio, hablas de patrias y matrias. Sí, lo de matria parece un invento mío, pero no lo es. La primera en usar la palabra matria en español, en castellano, es María Zambrano. María Zambrano... ¿Hablas de ella? Sí, hablo mucho de ella, por eso me daba tanta emoción que fuera el Premio Málaga, además su tierra, ¿no? Que ahora si tenemos tiempo te cuento una historia muy bonita de María Zambrano, pero María Zambrano tiene una frase que dice algo así, en el momento que están saliendo de España, que están cruzando el Pirineo y que se encuentra además Antonio Machado, y ella va con la madre y con la hermana y le dice, Antonio, súbete al coche con nosotras, y él le dice, no, yo voy con todos aquí caminando. Y entonces ella se baja para caminar junto a su amigo y dejar su patria junto a su amigo poeta, que tan poco tiempo vivió además, por cierto, Machado, y estamos en Sevilla, vaya lugar para hablar de Machado, ¿no? Tan presente en nuestras vidas siempre en América Latina. Y en un momento escribe María Zambrano, he perdido a mi padre, he perdido mi patria, lo he perdido todo. No, no es verdad, me queda mi madre, la matria. Y esta idea de que la patria es algo que nos suena siempre muy institucional y que tiene que ver con la palabra padre, con lo masculino, frente a la matria, que sería lo doméstico, lo hogareño, lo cálido, lo tibio, ¿no? Como esa especie de útero permanente. ¿Quién no dice a cualquier edad con qué ganas volvería a casa de mi madre ahora a que me abrazara y me dijera todo va a estar bien, ¿no? Entonces, por eso la idea de la matria me parece tan importante. También en lo que cuento en el libro, porque yo siempre digo tengo dos patrias y por eso ser argenmex, pero finalmente son dos matrias, son dos lugares en los que yo me siento en casa siempre. Porque está María Zambrano, pero se van entrecruzando otras historias, ¿no? De exilio, como cuentas, hasta incluso las migraciones actuales, ya sean las del Mediterráneo, Europa del Este o Centroamérica, pero todas están conectadas, enlazadas por ese dolor, ¿no? De abandonar tu vida, tu familia, tu cultura, a veces tu lengua. Sí, sin duda. Yo creo que la marca del desarraigo, la marca de quien tiene que dejar su hogar, de quien se ve obligado a dejar su hogar, pero a veces tampoco es porque te obligaron o porque tengas algo en riesgo, pero también cuando decides irte por alguna razón, existe esa marca de dolor, esa marca de desarraigo. Claro, es mayor cuando no tienes posibilidades de volver a tu tierra. Y sin embargo, y por eso el libro se llama Herida Fecunda, sin embargo, ahí tienes también una posibilidad de volver esa herida luminosa. La idea, el concepto mismo de herida fecunda, esas dos palabras puestas juntas, que parecen casi un oxímoron, es una idea de una escritora que a mí me gusta muchísimo, que también tuvo que abandonar su hogar, que es Clarice Lispector, la escritora brasileña, que en realidad era una escritora nacida en Ucrania y que había ido a Brasil y en Brasil murió. Y ella dice, es que el exilio es siempre una herida, pero podemos hacer que esa herida se vuelva fecunda. Y la idea de fecundidad que hay que buscar o que de alguna manera, por lo menos en mi caso, siento que es parte de mi compromiso
como testigo también de una historia, la idea de que la literatura deja testimonio y ese testimonio está marcado por una responsabilidad ética. Me parece que es una idea que cambia, también hablábamos de cambios de los puntos de vista, ¿no? Cambia el punto de vista con el que miras tu propio exilio. Y en el caso de este libro, pero también en el caso de mi propia vida, la poesía o la lengua poética, para decirlo, porque no hablo de un género literario, sino de una manera de mirar el mundo, ¿no? Porque finalmente María Zambrano escribía ensayo y Antonio Machado, para volver a la historia anterior, escribía poesía y sin embargo, o sobre todo poesía, y sin embargo los dos usan la palabra poética. Y para mí ese uso del arte, de la creación o de la poesía han sido una especie de talismán que me ha acompañado en la vida, ¿no? Porque finalmente tampoco hace falta ser migrante o exiliado para haber tenido momentos de oscuridad, ¿no? Todos hemos perdido seres queridos, todos hemos tenido algún momento de la vida en que pensamos que estamos atravesando el peor de los naufragios. Y frente a ese naufragio, cualquiera que haya sido, para mí la palabra poética ha sido eso, un salvavidas, un talismán. Y junto al dolor que estamos comentando de tener que abandonar tu país, también hay esa parte luminosa que dices de abrazos y solidaridades, pero también objetos. Las maletas, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? Esas maletas de los que fueron y volvieron, o las fotos del exilio, que hay una pregunta de quién iba a acordarse de guardarlas en la valija antes de escapar de la casa. Sí, hace muchos años, cuando me empecé a dar permiso de escribir sobre el exilio, porque antes no, tuve que pasar todo un proceso hasta decir, bueno, quizás mi testimonio también puede ayudar a la conformación de esta memoria colectiva, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes que me obsesionan es esta marca que la historia social, la historia política, esa historia con mayúsculas, dejan nuestra propia historia íntima. Y entonces una de las primeras cosas que escribí fue en torno a las fotos, porque el exilio para mí fue no tener fotos de todo lo vivido hasta ese momento, porque claro, ¿quién iba a meter en la maleta del exilio fotos? En esa época además tampoco estaban en digital, claro, ¿no? Eran papelitos impresos, rectangulares, y la idea de qué es lo que uno salva cuando está saliendo de su hogar, cuando te ves obligada a dejar tu tierra. Siempre pregunto eso, y lo pregunto mucho en mis talleres de escritura. ¿Qué salvarías en un naufragio? Y es ¿Te han una sorprendido pregunta... algunas respuestas? Sí, porque hay gente que contesta cosas maravillosas, pero siempre fíjate que la coincidencia, claro, después de platicar un rato, de estar conversando sobre estos temas, te das cuenta, digamos, se propicia la conversación, a lo mejor salvas algunas pocas cosas de esas que sabes que vas a necesitar para sobrevivir, ¿no? Pero sobre todo, lo que salvaríamos son cosas simbólicas, porque al final lo que te hace falta, todo lo demás lo puedes conseguir en cualquier lado. Si se te olvidaron los calcetines o te hizo falta un suéter más, que también importa, porque los migrantes, por ejemplo, viajan con una mochilita en la que llevan prácticamente nada. Pero las cosas simbólicamente importantes, esas no las vas a recuperar. Claro, quedan aquí dentro, ¿no? Pero si te pueden acompañar, este anillo, como esto tiene imagen, lo muestro, porque este es el anillo de compromiso de mi abuela. Pues mi abuela murió hace muchos años y como vivo lejos de mi familia, tampoco me quedaron demasiadas cosas, se repartieron ahí entre quienes estaban. Pero mi abuela había dicho, a Sandrita siempre le ha gustado ese anillo, ese es para ella. Y desde entonces, hará casi 30 años, está aquí conmigo.
Esas creo que son las cosas que la gente tiene cada vez más claro que salvarías en un naufragio. Y asegurabas antes que tu obra, ¿no? Tus obras se mueven en torno al talismán que es la poesía, por ejemplo, uno de ellos, pero también lo es la libido, ¿no? El erotismo o el Sí, amor. Citas a Christina Perry, que ella dice, de todas las catástrofes, incluida la del exilio, nos salva la libido, y no estamos hablando solo de sexualidad. sí, esa idea me dio vuelta a la cabeza, como diríamos, por alguna de mis tierras, porque eh, Cristina Peri Rossi, para empezar, es una de las grandes escritoras latinoamericanas, uruguaya, que vino a vivir a España, se exilió en España. Me parece que está acá desde el 74, 75, premio Cervantes, y una mujer de una sabiduría absoluta, ¿no? Yo creo que incluso desde joven, pero claro, con los años es cada vez más sabia, además de ser una gran escritora. Y esa frase que ella escribió muy al comienzo del exilio, en un libro que tiene dedicado expresamente al tema del exilio, dije, claro, es verdad. ¿Qué es lo que tú más quieres? Además de volver a esa matria originaria, ¿no? Pues refugiarte en el cuerpo de la persona amada. Ese es otro talismán. Entonces, claro, encontrar la persona en la que quieras refugiarte quizás sea una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida, ¿no? Pero una vez que tienes a esa persona cerca o esa persona forma parte ya de tu vida, yo sí creo que la sensación es abrazar a la madre o a los padres, que nos tendría que durar mucho más esa posibilidad, abrazar a las hijas o a los hijos, quienes los tenemos, y abrazar a la persona amada son tres formas también de salvarte del naufragio, ¿no? Y Sandra, ya para ir terminando en esta historia colectiva del exilio que compone Herida Fecunda, entre todos los textos está tu propia experiencia, nos haces descubrir a otros escritores, en el que titulas Hogar. Hay unos versos de la poeta anglo-somalí Warsan Shire, que es: nadie deja su hogar a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón, y solo corres hacia la frontera cuando ves toda la ciudad corriendo también. No sé con qué texto te quedarías tú, por ejemplo, entre todos ellos. Ese texto de Warsan Shire, que es una escritora somalí que vive en Londres, se vio obligada a exiliarse, a migrar, como tanta gente que viene de África, eh, me conmueve muchísimo. Y sobre todo porque uno de los temas que yo trabajo en México es el tema de las migrantes. La migración que atraviesa México, que viene de Centroamérica, es una migración que arriesga muchísimo la vida, tanto en la frontera sur. Para entrar a México es una frontera muy violenta, nuestra frontera sur. En este momento estoy hablando como mexicana, claro, desde mi lugar en México hasta la frontera norte. Y es verdad, nadie quiere dejar su casa, salvo algunas excepciones, pero nadie quiere abandonar su tierra, sus cosas, su gente querida, sus costumbres y hasta su lengua, como decíamos hace un rato, si no se ha vuelto ese hogar la boca de un tiburón. Me parece una manera tan clara y tan desgarrada de decirlo, que nos podemos quedar con eso, siempre y cuando no nos olvidemos, como dice el título del libro, que esa herida que te llevas grabada en la piel, que es una cicatriz que ahí vas a tener siempre recordándote tu origen, y ese viaje migratorio tan desgarrador, para seguir usando esta palabra, puede convertirse también en una herida fecunda. Y con esa idea me gustaría quedarme y dejar a quienes nos escuchan, y muchísimas gracias por esta conversación y por esta oportunidad de hablar con ustedes. Gracias, Sandra, es un verdadero regalo tu libro. Muchas gracias. Gracias a ti.